Eran algunos de los criminales más temidos de Estados Unidos, la mafia de Nueva York. Despiadados, vengativos, jactanciosos, pero fueron sus propias palabras, registradas en grabaciones, las que acabaron con ellos. Las escuchas telefónicas contaron la historia. ¿Qué mejor prueba puedes pedir? Un puñado de cables y sistemas electrónicos hicieron historia y consiguieron lo que nadie había conseguido hasta entonces: detener a la mafia. Contra la mafia. A principios de la década de los 80, el FBI desmanteló una de las mayores redes de contrabando de heroína del mundo. Fue uno de los casos de escuchas telefónicas más importantes de la historia, cuyos protagonistas fueron la mafia, la heroína y, circunstancialmente, un lugar de reunión muy familiar para los estadounidenses. La prensa la bautizó como la Conexión Pizza. Se trataba de una multimillonaria red de contrabando internacional de heroína dirigida por varios elementos de la mafia siciliana y parte de la familia Bonanno de Nueva York. Una familia que operaba en un sombrío mundo de secretos y silencio. El FBI era consciente de que la única forma de romper ese silencio y conocer esos secretos era tener acceso a sus conversaciones privadas. Los federales tejieron una red de escuchas telefónicas que cruzó Nueva York, se extendió por todo el país y llegó incluso a América del Sur y Europa. Fue en el caso de la Conexión Pizza donde se hizo un uso más intensivo de las escuchas telefónicas en los 25 años que llevaba en el FBI. De hecho, fue un caso que llevaba preparándose más de un siglo. Las escuchas telefónicas se remontan a los albores de las comunicaciones modernas. La tecnología para realizar escuchas telefónicas se remonta a la Guerra de Secesión. Fue entonces cuando la gente empezó a interceptar telegramas. A medida que fue evolucionando la tecnología, también evolucionó la forma en que la ley utilizó ese sistema. Pronto empezaron a intervenirse los teléfonos. Eliot Ness llegó a escuchar a los contrabandistas de licor durante la prohibición. En aquellos días lo que hacían era subirse a los postes de teléfonos y pinchar directamente en el cable. Un sistema muy primitivo. Extendían un cable hasta el lugar donde estaban ellos y transcribían las conversaciones. En aquellos tiempos, el FBI utilizaba la electrónica para escuchar a personas sospechosas de ser comunistas o individuos que pudieran representar una amenaza potencial para la seguridad del país. Su director, Edgar Hoover, no consideraba que la mafia entrara dentro de esa categoría. Pero cuando Robert Kennedy fue nombrado fiscal general, pidió al FBI que fuera más agresivo a la hora de investigar el crimen organizado. Para ello, los agentes del FBI colocaron micrófonos ilegales en los lugares de reunión de la mafia. El gobierno empezó a escuchar a la mafia. No había una ley que regulara las escuchas telefónicas, pero eso no les impidió seguir recogiendo algunas conversaciones que nos sirvieron para conocer mucho mejor cómo funcionaba esa cosa llamada la Cosa Nostra. Francamente, la información recogida por aquellos micrófonos ilegales fue de gran ayuda para nosotros. Demostró la existencia de una organización que estaba bastante bien estructurada. Tenía a sus líderes repartidos por todo el país y estaba involucrada en todo tipo de actividades ilegales. Pero aunque ahora el FBI conocía mejor a la mafia y sabía cómo operaba, sus agentes no podían hacer gran cosa. Las leyes que teníamos que acatar los agentes del FBI exigían que una persona tuviera que cruzar la frontera de un estado para cometer un delito. Por eso, la única forma que teníamos de demostrar que se había cometido un delito era utilizar la ley de viajes interestatales. La solución fue una ley diseñada para partirle el espinazo a la mafia, la ley contra organizaciones corruptas y negocios ilícitos conocida como Ley Rico. Esa ley permitió al FBI y al Departamento de Justicia utilizar nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado. Esa ley hizo que resultara ilegal dirigir una empresa corrupta, tal y como podría ser una familia criminal organizada. Antes de que se aprobara la ley Rico habíamos detenido a cientos y cientos de criminales organizados, pero nunca hicimos daño a la organización.
Nunca dañamos los cimientos de la organización, pero la ley RICO nos suministró las herramientas necesarias siempre y cuando tuviéramos pruebas para llevar ante el juez a esos criminales. Para conseguir esas pruebas, el FBI tuvo que servirse de las escuchas telefónicas que fueron legalizadas por medio de una ley federal en 1968. Era la única forma de reunir pruebas contra la mafia, puesto que en aquellos días los miembros de esa organización siempre se negaban a declarar. Los miembros de la mafia jamás declaraban contra los suyos. Solíamos llevarles ante el gran jurado casi cada semana. Siempre se amparaban en la quinta enmienda y no conseguíamos sacarles nada. Eran tipos duros. Seguían la omertá, el código de silencio, y quienes cooperaban sufrían unas represalias muy duras. Por eso las escuchas telefónicas se convirtieron en la mejor herramienta para reunir pruebas sobre la comisión de un crimen y presentarlas ante el juez. Por su propia naturaleza, la mafia era un blanco perfecto para utilizar las escuchas telefónicas. Era una organización muy jerarquizada. Había un jefe y luego estaban los capitanes, los consejeros y los soldados. Los soldados no hacían nada sin la aprobación del jefe, por eso, si colocabas un micrófono en el lugar adecuado, podías enterarte de las actividades de toda una familia de la Cosa Nostra. Fueron necesarios varios años antes de que los agentes de campo y sus supervisores fueran conscientes del verdadero potencial de la ley RICO y de lo que podían descubrir por medio de las escuchas telefónicas. Estas no tardaron en convertirse en una de las armas más eficaces del arsenal del FBI. A finales de los años 70, el FBI decidió utilizar la ley RICO y las escuchas telefónicas para golpear en el corazón de la mafia, las 5 familias de Nueva York. Y ese fue el principio de lo que acabó siendo la destrucción de la mafia tal y como la conocíamos. Todo empezó cuando el FBI decidió ir a por los Bonanno. En 1979, el cabeza de la familia, Carmine Galante, fue abatido a tiros en un restaurante de Brooklyn. 2 de los sospechosos del asesinato eran 2 emigrantes sicilianos recién llegados al país que Galante había traído a Estados Unidos para trabajar con él. Nosotros pensábamos que Carmine Galante estaba intentando regenerar la vieja forma de hacer las cosas. Los sicilianos recién llegados tenían una ventaja significativa sobre los mafiosos americanos. No tenían antecedentes y no se hacían notar, no permitían que ningún extraño se infiltrara en su núcleo o se acercara a ellos a menos que le conocieran bien. Tenían aspecto de ser unas personas honradas y trabajadoras. Eran hombres de negocios, eran propietarios de pastelerías, panaderías, pizzerías y empresas de construcción. A principios de 1980, 2 agentes del FBI, Carmine Russo y Charlie Rooney, recibieron la orden de investigar esta nueva facción de la familia Bonanno, liderada por un capo llamado Salvatore Catalano. Para infiltrarse en el grupo, los agentes tenían que conocer de qué hablaban. Pero antes de poder instalar los micrófonos, los agentes necesitaban establecer una causa probable. Tenían que convencer al juez de que sabían quiénes eran aquellos hombres y qué era lo que podían estar haciendo. Lo que la mayoría de la gente ignora es que para poder intervenir un teléfono no basta con llamar a un juez y hablar con él 5 minutos. Tienes que redactar una declaración de entre 50 y 200 páginas en la que quedan establecidas las actividades que has observado. Los confidentes han dicho esto, otras fuentes han dicho esto otro. En este caso, conseguir esa información significaba recorrer las calles. Pasamos mucho tiempo en la calle identificando a gente y realizando servicios de vigilancia. Cada vez que identificábamos a una persona nueva o una nueva localización, volvíamos a casa para analizar la información que teníamos. Y eso nos ayudó a empezar a hacernos una idea de lo que estaba pasando. También usaron una tecnología básica conocida como registrador telefónico, un dispositivo que registra los números que está marcando una persona en el teléfono. Generalmente era el primer paso para conseguir que el juez aprobara la intervención del teléfono. Lo utilizábamos como un análisis para ver las conexiones que tenían, a quienes llamaban, con quienes se reunían y naturalmente luego les vigilábamos. También utilizaban información recogida en teléfonos públicos que con frecuencia tardaban meses en reunir, pero en este caso el trabajo mereció la pena. Habíamos vigilado de cerca a Sal Catalano y a alguno de sus socios, y sabíamos que cada vez que él o uno de los suyos tenía que hacer una llamada iba a Queens Boulevard para llamar desde un teléfono público. Y cuando analizamos las llamadas realizadas desde el teléfono público, quedó claro que llamaban a traficantes de heroína de Nueva York o llamaban a Sicilia.
En el otoño de 1980, los agentes empezaron a hacerse una idea de la magnitud de esa operación de heroína. Había otro agente en la comisaría de New Rochelle que, sin que nosotros lo supiéramos, estaba investigando una operación de blanqueo de dinero en la que estaban involucradas otras personas y, por casualidad, su investigación le condujo hasta nosotros, porque era nuestra agente quien estaba intentando blanquear el dinero a través de las Bahamas, Suiza y otros lugares. Ingresaban 250 o 500 mil dólares cada vez, y esos ingresos se realizaban casi cada semana. Eso significaba que la facción siciliana estaba ingresando millones de dólares, lo que a su vez indicaba que estaban traficando con grandes cantidades de narcóticos. Estaba claro que se trataba de una gran operación, pero no descubrirían lo gigantesca que era hasta que intervinieran los teléfonos y sacaran a la luz la conexión pizza. Sí, se discurre de 180 dólares, 175, según 190 se ha arrebatado puro. En marzo de 1983, más de 3 años después de que el FBI empezara a investigar a la facción siciliana de la familia mafiosa Bonanno, Russo y Rooney recibieron permiso para intervenir el primer teléfono. Intervenir una línea telefónica no representaba ningún reto tecnológico. Se limitaron a subirse a un poste telefónico y a pinchar la línea. Lo más complicado fue conseguir la autorización necesaria. Solo consiguieron permiso para intervenir un teléfono, el de Giuseppe Ganci, un soldado del capo Salvatore Catalano. La orden solo era válida durante 30 días y al principio las conversaciones que escucharon los investigadores no prometían gran cosa. El primer mes fue tremendamente difícil porque las conversaciones eran muy crípticas. Pero entonces recibieron una información vital por parte de la Agencia Antidroga de Estados Unidos que estaba siguiendo a un sospechoso llamado Benny Sito. Sito había llegado a un acuerdo para comprarle heroína a Giuseppe Ganci. Vimos cómo Benny Sito entraba en la casa de Ganci con un paquete bajo el brazo. Estaba dentro un rato y salía con otro paquete bajo el brazo. De ahí inferimos que había llegado con el dinero y había salido con la droga. Gracias a esa información recibieron permiso para mantener el teléfono intervenido más allá de los 30 días originales. La vigilancia aumentó e incluso se empezó a grabar en vídeo a los sospechosos. 30 días después de intervenir el primer teléfono y de entregar la primera declaración jurada, empezamos a pinchar otros teléfonos. Y a partir de ahí continuó la intervención de teléfonos. Había un acusado llamado Sal Masurco, que era uno de los principales distribuidores del caso de la conexión pizza. Cuando descubrimos que Catalano llamaba a Masurco, conseguimos el registro de llamadas de Masurco y descubrimos que Sal Masurco llamaba también a otros conocidos traficantes de heroína. Masurco demostró ser una valiosísima fuente de información. Para mí era básicamente un confidente. En una ocasión, Sal Masurco llamó desde su casa a la pizzería Al Dente y le dijo a uno de los empleados: Vito, hazme un favor, ¿puedes decirme el número de teléfono que aparece en el exterior de la cabina? 5656111. Entonces yo apunté el número y llamé a mi compañero y le dije: van a llamar a este teléfono público. El juez nos dio la autorización y allí estábamos al día siguiente. Cada vez que intervenían un teléfono, sobre todo un teléfono público, un agente se encargaba de vigilarlo. Teníamos que ver al sospechoso ir al teléfono y ver cómo levantaba el auricular antes de que tuviéramos derecho legal a escuchar la llamada, porque podía ser usted quien utilizara ese teléfono, podría utilizarlo su madre, y nosotros no estábamos autorizados a escuchar esa llamada. Por eso teníamos que vigilar visualmente al sospechoso y al teléfono. Las comunicaciones se desviaban a una unidad de seguimiento y entonces y solo entonces podíamos escuchar la conversación mantenida a través de ese teléfono. A medida que el caso crecía, también creció el número de agentes del FBI destinados a encargarse de las escuchas. En el punto álgido del caso de la conexión pizza, teníamos a más de 100 hombres dedicados a intervenir teléfonos por todo el país. En un servicio de vigilancia suelen trabajar 4 o más agentes por turno. Si tenemos que vigilar a una persona 24 horas al día, necesitaremos 12 agentes para realizar ese trabajo. Y también hay que vigilar durante esas 24 horas el teléfono intervenido, lo que significa que son necesarios otros 3 agentes por cada teléfono intervenido. Y ni siquiera estoy hablando de los registradores telefónicos. Y luego está todo el personal administrativo necesario para apoyar esa labor de vigilancia intensiva.
Además, existía otro obstáculo más complicado que la gran cantidad de hombres necesarios para realizar la vigilancia: el idioma. La mayoría de las conversaciones se desarrollaban en italiano siciliano. Es más, utilizaban un italiano siciliano codificado. Necesitábamos emplear intérpretes conocedores del dialecto siciliano que fueran capaces de descifrar el código. Y frecuentemente teníamos que hacerlo inmediatamente. Carmine Russo, uno de los investigadores originales del caso, era él mismo un emigrante siciliano. Y estaba decidido a escuchar él mismo todas las llamadas importantes. Se perdían muchas cosas, y no era culpa de las personas encargadas de las escuchas. Eran incapaces de entender las referencias crípticas que utilizaban. Yo tengo una habilidad especial para eso. Cuando estuve en la oficina del fiscal del estado, me dijeron que tenía orejas de oro. Me encantan las escuchas telefónicas. Creo que tengo una habilidad especial. Un día, Russo escuchó una nueva voz que llamaba de otro país. Que yo recordara, no habían mencionado su nombre ni una sola vez. Era una persona ante quien sus interlocutores de Estados Unidos mostraban una deferencia especial. Parecía alguien investido de autoridad, alguien a quien respetaban. Gracias a varias pistas, los agentes descubrieron la identidad de esa misteriosa persona. Supuse que se trataba de Gaetano Badalamenti, el antiguo jefe de los jefes. Era el antiguo jefe de la mafia siciliana y el jefe de la comisión en Palermo. Badalamenti había huido de Sicilia después de una sangrienta lucha por el poder con otra facción en la que había muerto la mayor parte de su familia. Pero seguía teniendo muchos contactos. Seguía siendo un gran jefe de la mafia. En Estados Unidos trabajaba por medio de un sobrino, Pietro Alfano, que tenía un pequeño negocio en Illinois, una pizzería. Al igual que pasó con Mazurko, Pietro Alfano se convirtió en uno de mis confidentes. Era tan lerdo, tan poco inteligente, que tenía que repetir las cosas varias veces antes de que sus interlocutores se enteraran de lo que tenían que hacer. Como parecía que sus socios estadounidenses no eran capaces de entenderle, Badalamenti se vio obligado a hablar con más claridad. El 8 de febrero se produjo un momento clave. Por fin Badalamenti habló con claridad. Van a llegar 22 latas a Fort Lauderdale. La misma mercancía que es 10% acrílica. Yo empecé a dar saltos mientras escuchaba la conversación. Era el punto culminante de mi carrera, puesto que, después de muchos años de trabajo duro, habíamos llegado hasta aquel hombre que, con sus propias palabras, nos decía exactamente lo que nosotros sospechábamos que llevaba haciendo durante mucho tiempo. Ahora los agentes tenían que encontrar a Badalamenti. Utilizaron lo que entonces era una tecnología nueva para localizar la situación de la persona que realiza una llamada. Y empezaron a seguir sus movimientos primero hasta América del Sur y luego hasta Europa. Finalmente le acorralaron en España. El 8 de abril de 1984, la policía española, actuando gracias a una información suministrada por el FBI, detuvo en Madrid a Badalamenti y a su sobrino Alfano. Al día siguiente, los agentes empezaron a detener a los sospechosos que vivían en Estados Unidos. Se llevaron una gran sorpresa cuando se produjo su detención. ¿Cómo han podido pillarnos? Hablábamos en siciliano. ¿Cómo ha podido ser? Ahora los federales se encontraban con otro problema: reunir a un jurado que entendiera lo que estaban haciendo. El obstáculo que teníamos que superar era que un jurado de 12 personas no puede escuchar las conversaciones que están grabadas en un idioma extranjero. Teníamos que explicarles lo que decían por escrito. La única forma que teníamos de presentar las conversaciones en el juicio era mediante transcripciones. Pero las transcripciones fueron más que suficientes para reunir las pruebas necesarias para presentar la llamada Conexión Pizza. Fuimos capaces de demostrar que los acusados habían comprado al menos 2 kilos de cocaína pura para refinarla en Sicilia y posteriormente distribuirla en Estados Unidos a través de una red que traficaba con heroína por varios millones de dólares. Gaetano Badalamenti, Sal Catalano, Giuseppe Ganci y 14 acusados más resultaron condenados tras un juicio que duró 17 meses.
Otros acusados fueron juzgados en Sicilia. Se había desmantelado una de las redes de tráfico de droga más importantes del mundo. Las escuchas telefónicas habían reescrito las reglas y habían cambiado para siempre la forma de luchar contra el crimen. Las escuchas telefónicas fueron la prueba angular del caso. Es cierto que hubo que seguir investigando después de las escuchas y las detenciones, pero las escuchas telefónicas contaron la historia. Las escuchas telefónicas continuarían contando la historia de la lucha contra la mafia de Nueva York en los próximos años. A principios de los años 80, el FBI no luchaba a solas contra la mafia. La Fuerza Operativa contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York se unió a la lucha, centrándose en Tony Dax Corallo, cabeza de una de las 5 familias, la familia Lucchese. Los Lucchese, junto a otra de las familias, los Gambino, se estaban apoderando del negocio privado de la recogida de basuras. El especialista de la familia Lucchese en el negocio de la recogida de basuras era Sal Avellino. Tenía una empresa de recogida de basuras en Long Island. Además, era el coche de Tony Dax Corallo. Y la posición de chofer era muy importante porque el chofer es algo más que la persona que conduce tu coche, es tu confidente. Por eso, cuando vimos que Avellino era el chofer de Corallo, pensamos que si poníamos un micrófono en su coche, podríamos descubrir muchos secretos acerca de ese negocio y de la familia Lucchese. Por eso recibimos autorización judicial para colocar el micrófono en el coche, en una época en la que se ponían muy pocos micrófonos. Pero el hecho era que resultaba prácticamente imposible conseguir subirse a aquel coche. Lo vigilaba constantemente, lo aparcaba en un aparcamiento privado, no teníamos acceso a él. Hasta que vieron la oportunidad. Avellino pensaba asistir a una boda, lo que significaba que tendría que aparcar su coche en un sitio público. Cuando nos enteramos de que asistiría a una boda, comenzamos a practicar con 3 semanas de antelación. Conseguimos un coche exactamente igual que el Jaguar que conducía Avellino y lo desmontamos para intentar colocar el transmisor, el micrófono, en varios sitios del coche. Finalmente decidimos que el sitio en el que se escuchaba mejor era detrás del salpicadero. Nadie sabía exactamente durante cuánto tiempo tendrían acceso al coche. Ensayaron la operación una y otra vez. Tenían que hacerlo rápido y sin un solo fallo. Las personas encargadas de desmontar y volver a montar el coche practicaron incansablemente. Utilizamos un cronómetro para medir los tiempos. Finalmente, fuimos capaces de realizar toda la operación en menos de 25 minutos. La primera vez tardamos 3 horas. Llegó la noche de la boda y los federales tuvieron otro golpe de suerte. Estaba lloviendo. Estamos sentados vigilando. El aparcacoches coge el coche y lo lleva al aparcamiento. Y lo aparca allí, lejos de los demás coches. Perfecto. Por suerte para nosotros lo aparcó lejos del restaurante. Era un aparcamiento enorme. El hecho de que estuviera lloviendo nos resultó de gran ayuda porque no había nadie. Pero por otra parte corríamos el peligro de introducir agua en el interior del coche y revelar así nuestra presencia. Así que cubrimos el coche con plásticos por dentro y por fuera. Desmontamos el salpicadero, instalamos el micrófono. Estaba conectado con la batería. Luego lo dejamos todo como estaba y esperamos a que se produjera la primera transmisión. Es posible que ese haya sido el micrófono más productivo. Avellino y Corallo se pasaban el viaje hablando de los negocios de la mafia. Y además no hablaban de cualquier negocio. Llegaron a hablar abiertamente acerca de asesinar a algunos rivales que vendían droga. Los investigadores supieron que habían dado en el blanco cuando comunicaron a la prensa la nueva información que tenían sobre la estructura de la familia Lucchese y esta fue publicada. Al día siguiente en la grabación, Corallo parecía impresionado. ¿Qué mejor prueba puedes pedir? Los miembros de la familia Lucchese no eran los únicos que recibían atención por parte de la ley. Nuestros agentes trabajaban mucho en la calle, haciendo trabajos de vigilancia, reuniendo información y analizándola, por si había que pedir permiso para intervenir los teléfonos de las familias en distintas localizaciones. Empezaron a ser necesarios agentes capaces de intervenir teléfonos y colocar micrófonos. Necesitábamos agentes especializados,
desde mecánicos, carpinteros y trabajadores manuales a un doctor en biofísica molecular. Agentes con conocimientos de electrónica y agentes con conocimientos de carpintería, gente diestra con las manos, lo que se llama el típico manitas, gente capaz de improvisar y de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones siempre cambiantes con las que podían encontrarse en cada momento, gente que se sintiera cómoda corriendo riesgos. Agentes sin miedo a ser pillados con las manos en la masa y a perder posiblemente la vida en el intento. Nunca valoraremos lo suficiente la heroicidad y el valor de algunos de esos técnicos y de las cosas que tuvieron que hacer. Imagínese lo que significa adentrarse en plena noche o a primeras horas de la madrugada en lo que sin duda podemos calificar como territorio enemigo hostil. Porque aunque lo que hacían era totalmente legal y contaban con autorización judicial, a fin de cuentas su trabajo consistía en aprovechar el amparo de la noche para entrar reptando en propiedades ajenas. Estos agentes entraban en casas o clubes sociales con un equipo de apoyo que les esperaba fuera por si alguien intentaba detenerles. Y aunque no tuvieran que trabajar de noche, los instaladores nunca sabían con lo que podían encontrarse. En una ocasión, 2 agentes entraron en la casa de un sospechoso y se encontraron con algo que no esperaban: a la madre del sospechoso cocinando. Le dijeron que eran técnicos. Entonces ella les dijo: oh, creía que erais agentes del FBI que veníais a pinchar nuestros teléfonos. Era una señora ya mayor. Y nuestros hombres dijeron: ¿agentes del FBI? Sí, seguro. Entonces la señora prendió el cuchillo y les dijo: sí, porque si creyera que sois del FBI os cortaría los con esto. Y probablemente lo decía en serio. Tras entrar en una casa y colocar un micrófono, siempre corrían el riesgo de que posteriormente alguien se diera cuenta de que habían estado allí. Después de que está todo instalado, tienes que esperar a que los sospechosos vuelvan a ese lugar. Puede que la madre de uno de esos sospechosos se levante en plena noche para ir al servicio, mire por la ventana y vea algo fuera que le parezca sospechoso. Y puede que eso les asuste tanto que no vuelvan por ahí. Por eso las posibilidades de éxito son siempre muy pequeñas. A pesar de todos los obstáculos, los agentes técnicos del FBI solían tener generalmente éxito. Había un tipo llamado el gordo Tony Salerno que era un elemento muy importante en el mundo del crimen organizado, y conseguimos instalar un micrófono en su club social de Harlem Este. Unos días más tarde le escuchamos a él y a otras personas hablar de cargarse al líder del sindicato de transportistas de Estados Unidos. Ese fue un día en el que nos sentimos muy contentos por haber instalado un micrófono de forma satisfactoria. Pero el FBI tenía otro blanco en mente: la familia mafiosa de Nueva York más importante y poderosa del momento, los Gambino. A principios de la década de los 80, el objetivo número 1 del FBI era Paul Castellano, jefe de la familia Gambino. Esa familia tenía alrededor de 21 capitanes y cerca de 300 miembros. Era muy activa en actividades ilegales. En esa época, el jefe de la familia Gambino, la familia más importante del país, era el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Castellano era conocido como el Don de Cuello Blanco. Se consideraba un verdadero hombre de negocios. Los agentes que seguían a los Gambino necesitaban información y una causa probable para poder detener a Castellano. Y encontraron una fuente ideal: un soldado de uno de los miembros más prominentes de la familia Gambino, John Gotti. Este soldado, Angelo Ruggiero, tenía muchas cosas que decir. En 1981 nos concentramos en Angelo Ruggiero porque era un bocazas. Le gustaba mucho hablar, hablaba por teléfono. Era un buen blanco para nuestro equipo de vigilancia electrónica. Fingiendo ser técnicos, los agentes instalaron un micrófono en la pequeña cocina de la casa de Ruggiero en Long Island. Casi inmediatamente escucharon una conversación que les llenó de preocupación. Angelo llevó a un hombre a su casa y se pasaron el día limpiándola buscando los micrófonos, lo que nos puso muy nerviosos. Pero el limpiador no consiguió encontrar los micrófonos del FBI. Al final del día, el tío le dijo a Angelo: tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que tu casa está limpia. La mala es que 2 de tus teléfonos están pinchados. Y Angelo dijo: lo sabía. Sabía que me habían pinchado los teléfonos. Al asegurar a Ruggiero que podía hablar en su casa tranquilamente, el limpiador ayudó sin querer a los investigadores.
Era lo mejor que nos podía pasar. Ruggiero se sentía cómodo en su casa, cada vez invitaba a más personas y hablaban de traficantes de heroína, 2 kilos por aquí, 1 kilo por allá, hablaban del precio, hablaban acerca de la droga con toda tranquilidad. También hablaron de los negocios de la familia Gambino y sus conversaciones les condujeron a Paul Castellano. Mucha gente visitaba a Castellano en su casa y luego iba a casa de Ruggiero y comentaba lo que había hablado allí, quién había sido ascendido, etc. Basándonos en esas conversaciones y en los soplos de otros confidentes, conseguimos una orden judicial para instalar un micrófono en la residencia de Paul Castellano. Ahora sabían dónde celebraba Castellano sus reuniones, en un pequeño comedor junto a la cocina de su casa en State Island, una mansión construida a imagen y semejanza de la Casa Blanca. Tenía una especie de castillo en Staten Island, que estaba ocupado 24 horas al día, 7 días a la semana por miembros de su familia criminal. Contaba con un buen sistema de seguridad. Tenía hombres que vigilaban la casa por la noche. Nuestros técnicos tuvieron muchísimos problemas para conseguir entrar en la casa, pero tuvieron paciencia. Finalmente, en 1983, varias semanas después de conseguir la autorización, encontraron un pretexto para entrar en la casa. Según la ley, puedes utilizar trucos para conseguir hacer efectiva una orden del juez, siempre y cuando no cometas errores de bulto y dispongas de una explicación que sea factible, aceptable y ayude a avanzar el curso de la investigación. Puedes presentarte como un técnico, puedes presentarte como un instalador eléctrico o como un operario de la compañía telefónica. El FBI cortó el servicio de uno de los electrodomésticos de la casa. Castellano pensó que se había roto y llamó para quejarse. Un agente, haciéndose pasar por un técnico, llevó una pieza de repuesto que ocultaba en su interior varios micrófonos. Castellano no sospechó nada. Ese alarde de creatividad me permitió acceder a la casa. Pero resultó que entrar en la casa una vez no fue suficiente. Un día después de la instalación, se desató una tormenta eléctrica. Un rayo cayó sobre la línea de conexión e hizo explotar un diodo del micrófono. Así que tuve que entrar por segunda vez. El FBI instaló un puesto de escucha cerca de la casa. Alquilamos un apartamento encima de la consulta de un médico bajo nombre falso y así fue como lo utilizamos para nuestro plan. Instalamos un puesto de escucha compuesto por una serie de grabadoras que, por cierto, en aquellos tiempos pesaban 20 kilos cada una. No utilizamos ninguna grabadora de cassettes ni nada que fuera pequeño o portátil. Pero el micrófono no funcionó como ellos esperaban. A Castellano le gustaba sintonizar una emisora de radio de fondo y esa radio ahogaba todas las conversaciones. Así que llamaron a Washington para pedir ayuda a los agentes anticomunistas del FBI, que seguían contando con los mejores equipos. Utilizamos el sistema de cancelación digital adaptiva para poder capturar todo el audio. Primero identificas las fuentes que no quieres que figuren en el producto final y luego las borras digitalmente. Los agentes se quedaron asombrados al comprobar la potencia de su nuevo equipo. Pasaron horas trabajando, tenían cajas, luces, aquello parecía un salón de videojuegos o el interior de un submarino nuclear. Y nunca olvidaré como cuando estábamos escuchando la retransmisión del partido de béisbol de los Yankees. Entonces aquellos tíos empiezan a jugar con sus chismes. Y de pronto la voz de Risuto empieza a debilitarse más y más hasta que empezamos a oír a una mujer diciéndole algo a Castellano. Era su doncella, Gloria, preguntándole si quería algo. Y él le dijo que sí. No podíamos creerlo. A partir de aquel momento empezamos a oír todas las conversaciones de la casa de Paul Castellano. El micrófono funcionó durante algún tiempo, hasta que ocurrió algo sorprendente. Por algún motivo dejaron de hablar allí, lo que significaba que habían encontrado el micrófono o tenían alguna información. El caso es que se callaron y ya no hablaron más. Pero los investigadores habían tenido tiempo de reunir una información muy útil. Reunimos una gran cantidad de datos que, puestos en contexto, nos sirvieron para conocer sus actividades criminales. Había llegado el momento de contrastar el material recogido a través del micrófono de Castellano con otros teléfonos intervenidos y formular las acusaciones contra toda la comisión, el cuerpo rector de la mafia en Estados Unidos.
Teníamos miles de transcripciones sacadas de teléfonos intervenidos y micrófonos, de todas las familias. El FBI recibía información de varias fuentes, información acerca de los métodos de trabajo de la comisión en aquellos momentos. En el pasado, toda aquella información se hubiera quedado allí, en el archivo de una familia concreta, pero ahora podíamos reunir toda la información y formular simultáneamente las acusaciones contra todos los jefes de las familias. En febrero de 1985 todo quedó dispuesto y los federales detuvieron a los jefes de todas las familias mafiosas, incluido Paul Castellano. Estaban en el coche con él, le conducían ante el juez que iba a procesarle y entonces oyó por la radio cómo una de las principales causas del éxito de la investigación había sido el micrófono instalado en casa de Paul Castellano. Y él preguntó, ¿pusisteis un micrófono en mi casa? Y le dijeron que sí, y no podía creerlo. No podía creer que hubiésemos entrado en su casa. Ahí se desinfló. Recuerdo que Andy me dijo que se quedó blanco como un fantasma porque se dio cuenta de que aquel era el final. Estaba acabado. El caso contra la comisión demostró el valor de las escuchas telefónicas no solo para reunir información, sino para presentar las acusaciones ante el juez. Las escuchas telefónicas proporcionan unas pruebas muy sólidas. Son pruebas directas, sobre todo cuando las personas escuchadas bajan la guardia y dejan de hablar en clave. El jurado oye cómo es el propio acusado quien habla del crimen que se ha cometido. Todos los acusados fueron condenados. 7 de ellos recibieron sentencias de 100 años de cárcel. Pero el FBI aún tenía a otro jefe de la mafia en su lista. Lenta pero implacablemente, las investigaciones del FBI estaban acabando con las familias mafiosas de Nueva York. La mayoría de sus jefes estaban detenidos o algo peor. John Gotti, el capo de la familia Gambino, ordenó el asesinato de Paul Castellano antes de que éste pudiera ser juzgado. Las cintas que el FBI le había grabado a Angelo Ruggiero, el soldado de Gotti, revelaban que Ruggiero traficaba con heroína. Y como sabemos, el tráfico de narcóticos es ilegal. Una de las principales razones por las que John Gotti asesinó a Castellano fue para adelantarse a los acontecimientos. Sabía que cuando Castellano conociera el contenido de las cintas grabadas a Ruggiero, se vería obligado a ordenar el asesinato de Gotti y sus hombres. Pero los hombres de Gotti golpearon primero, delante del restaurante Sparks, en pleno Manhattan. Fue el 16 de diciembre de 1985. Las calles estaban llenas de gente haciendo las compras de Navidad. Fue un asesinato casi público, realmente brutal, que colocó a John Gotti debajo de los focos. Se había convertido en jefe de la familia Gambino y demostró ser un jefe muy diferente a Castellano. Gotti era casi un personaje público, lo cual es algo contraproducente para una sociedad secreta. A fin de cuentas, le hizo más daño a la mafia que ningún otro gángster, porque provocó al gobierno y se convirtió a sí mismo en un espectáculo. Y como resultado, el gobierno invirtió mucho tiempo y dinero en cazarle a él y a todos los que estaban relacionados con él. Los investigadores se decidieron a ir a por Gotti. El FBI decidió que teníamos que detenerle, y podría decirse que fuimos todos a por él, pero antes teníamos que encontrar un lugar en el que pudiéramos interceptar sus conversaciones. Era él quien tenía que hablar, era el jefe. Todo jefe necesita un lugar en el que dar órdenes a sus subordinados. Es como dirigir una pequeña empresa. El presidente tiene que tener un lugar en el que hablar de negocios. Los investigadores sabían que los capos de Gotti iban a hablar con él en el club social Revenite de la pequeña Italia. A principios de 1988 conseguimos un puesto de vigilancia desde el que podíamos ver el Revenite. Así que instalamos allí a los agentes de vigilancia para poder controlar sus idas y venidas. Además de la vigilancia, consiguieron autorización para hacer algo incluso más peligroso: instalar un micrófono en el Revenite. Entraron en el corazón del imperio de Gotti en plena noche y colocaron un micrófono. Nuestros técnicos hicieron un trabajo formidable al conseguir entrar en ese club. Había una habitación en la parte trasera en la que Gotti se sentaba y daba órdenes, y pensamos que aquel era el mejor lugar para captar sus conversaciones. Pero el micrófono no funcionó demasiado bien.
El problema a la hora de instalar un micrófono en un club es que es un lugar muy ruidoso. Se oyen todos los ruidos de fondo, además de las conversaciones que de verdad te interesan. Música de radio, ruido de platos, todo ese tipo de sonidos. No conseguíamos captar ninguna conversación interesante. Nuestros técnicos entraron varias veces y colocaron el micrófono debajo de la mesa, encima de la mesa. Sonido estéreo, cuadrafónico, nada funcionaba. Parte del problema residía en que Gotti conocía los trucos del FBI. No olvidemos que nuestro éxito era ya bien conocido. Se habían publicado artículos sobre nuestros métodos en todos los periódicos, y Gotti los conocía. Era muy prudente antes de ponerse a hablar en el club. Siempre que quería hablar de algo, salía a dar un paseo. Llamaba a su interlocutor y salían a dar un paseo. Utilizamos todo tipo de métodos para intentar captar esas conversaciones. Si paseas por una calle en la actualidad y vas pensando en cuáles podrían ser los mejores lugares para instalar un micrófono, lo más seguro es que nosotros ya hubiéramos intentado colocar uno en ese lugar. Las probabilidades de captar una conversación tranquila que se supone que solo debe escuchar un par de oídos son casi nulas. La investigación no conducía a ninguna parte, hasta que un confidente les dio una idea. Otro lugar en el que colocar un micrófono. Siempre que Gotti quería hablar con alguien, atravesaba el club y recorría un pequeño pasillo para ir a una habitación del piso de arriba. En aquellos días, el apartamento 10 estaba ocupado por la señora Cirelli, viuda de un miembro ya fallecido de la familia Gambino. En noviembre de 1989, mientras la señora Cirelli estaba fuera debido al fin de semana de Acción de Gracias, los federales entraron en su apartamento e instalaron un micrófono. Y entonces tuvieron un golpe de suerte. El invierno del 89 hizo mucho frío y Gotti se volvió perezoso, por decirlo así, y prefirió no salir a pasar frío a la calle. Así que cada vez que quería mantener una conversación importante, subía al apartamento. Gotti utilizaba el apartamento para reunirse durante 3 meses con sus 2 lugartenientes más cercanos, Frank Locasio y Sammy Gravano. Y el micrófono lo grabó todo. La primera vez que subieron creo que fue Locasio quien encendió la radio, lo cual anulaba la conversación. Gotti dijo, eso hace demasiado ruido, apaga la radio. Además, John Gotti es sordo de un oído, así que sus lugartenientes tenían que hablar alto para que el jefe de la familia Gambino no sintiera vergüenza. Todas las conversaciones tenían relación con asesinatos y la forma de llevar la familia Gambino. Y utilizaban palabras tan claras de entender como esta conversación. Habló acerca de varios asesinatos ordenados por él y se refirió a sí mismo como jefe de la familia Gambino. Incluso llegó a predecir su propio destino. Las autoridades detuvieron a Gotti y a sus lugartenientes Frank Locasio y Sammy el Toro Gravano a finales de 1990. Los acusados pronto se dieron cuenta de la solidez de las pruebas presentadas contra ellos. En un caso, eso marcó la diferencia. Cuando Gravano escuchó las cintas, se dio cuenta de que le íbamos a encerrar de por vida. Sam era consciente de que las cintas eran demoledoras y que si le acusaban de asesinato y salía condenado del juicio, iba a caerle una cadena perpetua. Ese tipo de cosas suelen ser un incentivo muy importante para algunos acusados, que en cuanto son conscientes de la naturaleza y la gravedad de las pruebas, no dudan en colaborar con el gobierno. Gravano accedió a declarar contra Gotti. En aquellos momentos se convirtió en el mayor traidor de la mafia de la historia. Pero el testigo más importante fue el propio John Gotti, o más bien sus palabras. Estoy convencido de que John Gotti resultó condenado por sus propias palabras. Las pruebas eran tan sólidas que cuando el jurado se retiró solo tardó 2 horas y media en llegar a una decisión. Gotti fue condenado a cadena perpetua y no salió de la cárcel hasta su muerte en el año 2002. Gotti provocó la caída de la familia Gambino, la familia más poderosa del país, mucho antes de lo que hubiera caído de haber sido otro el jefe de la familia. Ese es su legado. Para el FBI, el caso significó el fin de la mayor serie de condenas sucesivas de mafiosos de la historia. En la década de los 80 se hizo más para acabar con el crimen organizado de lo que se había hecho hasta entonces, e incluso después. Pero no fue la última vez que se utilizaron escuchas telefónicas contra la mafia.
A pesar de las detenciones del pasado, los miembros de la mafia continuaron siendo grabados mientras planeaban sus crímenes o alardeaban de ellos. Esa gente se pasa el tiempo hablando de lo listos que son. Nunca se cansan de hablar de sus hazañas una y otra vez. Y vuelven a grabarles una y otra vez. Algunos decían, en cuanto detengáis a un grupo de mafiosos y les pongáis las cintas en las que han quedado grabadas sus conversaciones telefónicas, jamás volverán a utilizar un teléfono. Pues bien, ¿sabes qué? Siempre utilizan el teléfono. Tienen que comunicarse. Y mientras los mafiosos se comuniquen, el FBI y los cuerpos de seguridad del Estado estarán escuchando. Pero fíjese a uno competente. Pidió al FBI que fuera más agresivo a la hora de investigar el crimen organizado. Para ello, los agentes del FBI colocaron micrófonos ilegales en los lugares de reunión de la mafia. El gobierno empezó a escuchar a la mafia. No había una ley que regulara las escuchas telefónicas, pero eso no les impidió seguir recogiendo algunas conversaciones que nos sirvieron para conocer mucho mejor cómo funcionaba esa cosa llamada la Cosa Nostra. Francamente, la información recogida por aquellos micrófonos ilegales fue de gran ayuda para nosotros. Demostró la existencia de una organización que estaba bastante bien estructurada. Tenía a sus líderes repartidos por todo el país y estaba involucrada en todo tipo de actividades ilegales. Pero aunque ahora el FBI conocía mejor a la mafia y sabía cómo operaba, sus agentes no podían hacer gran cosa. Las leyes que teníamos que acatar los agentes del FBI exigían que una persona tuviera que cruzar la frontera de un estado para cometer un delito. Por eso, la única forma que teníamos de demostrar que se había cometido un delito era utilizar la ley de viajes interestatales. La solución fue una ley diseñada para partirle el espinazo a la mafia, la ley contra organizaciones corruptas y negocios ilícitos conocida como... Eran algunos de los criminales más temidos de Estados Unidos, la mafia de Nueva York. Despiadados, vengativos, jactanciosos, pero fueron sus propias palabras, registradas en grabaciones, las que acabaron con ellos. Las escuchas telefónicas contaron la historia. ¿Qué mejor prueba puedes pedir? Un puñado de cables y sistemas electrónicos hicieron historia y consiguieron lo que nadie había conseguido hasta entonces: detener a la mafia. Contra la mafia. A principios de la década de los 80, el FBI desmanteló una de las mayores redes de contrabando de heroína del mundo. Fue uno de los casos de escuchas telefónicas más importantes de la historia, cuyos protagonistas fueron la mafia, la heroína y, circunstancialmente, un lugar de reunión muy familiar para los estadounidenses. La prensa la bautizó como la Conexión Pizza. Se trataba de una multimillonaria red de contrabando internacional de heroína dirigida por varios elementos de la mafia siciliana y parte de la familia Bonanno de Nueva York. Una familia que operaba en un sombrío mundo de secretos y silencio. El FBI era consciente de que la única forma de romper ese silencio y conocer esos secretos era tener acceso a sus conversaciones privadas. Los federales tejieron una red de escuchas telefónicas que cruzó Nueva York, se extendió por todo el país y llegó incluso a América del Sur y Europa. Fue en el caso de la Conexión Pizza donde se hizo un uso más intensivo de las escuchas telefónicas en los 25 años que llevaba en el FBI. De hecho, fue un caso que llevaba preparándose más de un siglo. Las escuchas telefónicas se remontan a los albores de las comunicaciones modernas. La tecnología para realizar escuchas telefónicas se remonta a la Guerra de Secesión. Fue entonces cuando la gente empezó a interceptar telegramas. A medida que fue evolucionando la tecnología, también evolucionó la forma en que la ley utilizó ese sistema. Pronto empezaron a intervenirse los teléfonos.
Elliot Ness llegó a escuchar a los contrabandistas de licor durante la prohibición. En aquellos días lo que hacían era subirse a los postes de teléfonos y pinchar directamente en el cable. Un sistema muy primitivo. Extendían un cable hasta el lugar donde estaban ellos y transcribían las conversaciones. En aquellos tiempos, el FBI utilizaba la electrónica para escuchar a personas sospechosas de ser comunistas o individuos que pudieran representar una amenaza potencial para la seguridad del país. Su director, Edgar Hoover, no consideraba que la mafia entrara dentro de esa categoría. Pero cuando Robert Kennedy fue nombrado fiscal general como Ley Rico, esa ley permitió al FBI y al Departamento de Justicia utilizar nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado. Esa ley hizo que resultara ilegal dirigir una empresa corrupta, tal y como podría ser una familia criminal organizada. Antes de que se aprobara la ley Rico habíamos detenido a cientos y cientos de criminales organizados, pero nunca hicimos daño a la organización. Nunca dañamos los cimientos de la organización, pero la ley Rico nos suministró las herramientas necesarias siempre y cuando tuviéramos pruebas para llevar ante el juez a esos criminales. Para conseguir esas pruebas, el FBI tuvo que servirse de las escuchas telefónicas que fueron legalizadas por medio de una ley federal en 1968. Era la única forma de reunir pruebas contra la mafia, puesto que en aquellos días los miembros de esa organización siempre se negaban a declarar. Los miembros de la mafia jamás declaraban contra los suyos. Solíamos llevarles ante el gran jurado casi cada semana. Siempre se amparaban en la quinta enmienda y no conseguíamos sacarles nada. Eran tipos duros. Seguían la omertá, el código de silencio, y quienes cooperaban sufrían unas represalias muy duras. Por eso las escuchas telefónicas se convirtieron en la mejor herramienta para reunir pruebas sobre la comisión de un crimen y presentarlas ante el juez. Por su propia naturaleza, la mafia era un blanco perfecto para utilizar las escuchas telefónicas. Era una organización muy jerarquizada. Había un jefe y luego estaban los capitanes, los consejeros y los soldados. Los soldados no hacían nada sin la aprobación del jefe, por eso, si colocabas un micrófono en el lugar adecuado, podías enterarte de las actividades de toda una familia de la Cosa Nostra. Fueron necesarios varios años antes de que los agentes de campo y sus supervisores fueran conscientes del verdadero potencial de la ley Rico y de lo que podían descubrir por medio de las escuchas telefónicas. Estas no tardaron en convertirse en una de las armas más eficaces del arsenal del FBI. A finales de los años 70, el FBI decidió utilizar la ley Rico y las escuchas telefónicas para golpear en el corazón de la mafia, las 5 familias de Nueva York. Y ese fue el principio de lo que acabó siendo la destrucción de la mafia tal y como la conocíamos. Todo empezó cuando el FBI decidió ir a por los Bonanno. En 1979, el cabeza de la familia, Carmine Galante, fue abatido a tiros en un restaurante de Brooklyn. 2 de los sospechosos del asesinato eran 2 emigrantes sicilianos recién llegados al país que Galante había traído a Estados Unidos para trabajar con él. Nosotros pensábamos que Carmine Galante estaba intentando regenerar la vieja forma de hacer las cosas. Los sicilianos